de ustedes en esta semana, lo cual a mí me sorprendió mucho, porque no entiendo por qué se está viralizando esto 3 años después. Pero bueno, puede ser, a veces se reciclan contenidos. Yo ya había hecho este video, o creo haberlo hecho, estoy casi segura de que lo hice. Se viralizó un video de Diana Ankudinova cantando Can't Help Falling in Love. Que para los que no lo sepan, Diana Ankudinova es una cantante rusa, creo que es rusa, que se hizo muy popular desde muy chiquita porque tiene un estilo de cantar muy peculiar y porque tiene una voz extremadamente grave. Entonces, me pareció que, ya que me lo están mandando todos otra vez, vamos a remirar este video, sí, vamos a volverlo a ver, porque ya lo habíamos visto en su momento, pasa que en ese momento capaz que no me seguían o lo que sea, pero me llamó poderosamente la atención que tanta gente en la misma semana me haya mandado eh, este video. Entonces, lo vamos a volver a mirar para aquellas personas que lo estén viendo por primera vez y vamos a hablar un poco de las cualidades vocales de Diana Ankudinova y por qué llamó tantísimo la atención del internet. Vamos a ver. Es un cover de Elvis, Can't Help Falling in Love, tema hermoso, que ella transforma en algo oscuro. Y a mí me parece una belleza realmente. Hace una cosa muy particular que cuando me acuerdo que en su momento, yo he hecho varios videos de Diana Ankudinova, en su momento a la gente le enojaba mucho que yo dijera esto y no entiendo bien por qué le enojaba mucho que yo dijera esto, porque es 100% real y es un recurso vocal. Digo, artistas como Shakira, Vicentico y muchos otros artistas utilizan esto. Diana de por sí es una contralto, sí. ¿Eso qué significa? Contralto es la categoría más grave dentro de las categorías vocales femeninas. ¿Ok? Es decir, que llega a notas muy graves, notas que entran dentro de las categorías masculinas con facilidad. Con facilidad, con potencia, con un rango vocal amplio. Sí. Pero ella, además de eso, sí, además de hacer esto, de cantar y tener una tendencia súper grave en su voz, lo que hace es engolar la voz para que todo suene aún más cavernoso. Entonces, en lugar de hacer Why can I? O lo que sea, sí, no me acuerdo la letra, ella levanta la parte de atrás de la lengua y hace Why can I? Sí. Ese es el truquito por el cual su voz suena aún más cavernosa, ¿sí? Aún más grave. Se llama engolar. ¿Por qué le pusieron ese nombre? No me pregunten. Pero consiste en levantar la parte de atrás de la lengua muy cerca del paladar. Y eso genera un sonido cavernoso que hace que suene así. Que esa parte lo acompaña en los momentos más graves, lo acompaña ¿cómo se llama esto? Bueno, me está volviendo loca la computadora. Lo acompaña de cerrar la boca, ¿sí? Entonces toda la resonancia termina saliendo como en el área de los senos nasales, lo cual le da aún más un sonido como súper envolvente. Pero sí, tiene unas tonalidades bajísimas. No fui yo esto. O se me desconectó a mí el auricular. Esperen. Oh. Aguarden, Creo que es este. Hola, hola, hola. A ver. Sí. Ahí está. No me hagan caso, Tuve un problemita técnico aquí. Ahí va.
Seguimos. Entonces, durante el momento agudo, porque lo que hace mucho en esta canción y lo que llamó, entiendo, muchísimo la atención fue como el contraste muy fuerte entre los graves, súper graves y los agudos estos muy estilizados, ¿sí? Muy delicados y aparte muy aireados, es que sabe utilizar bien las dinámicas vocales. Entonces, durante los graves, engola, lleva la resonancia al área nasal y eso le da una potencia a esos graves que parecen del inframundo. Y cuando hace los agudos, mete aireados y sonríe. Sí, eso le da un tono un poquito más metálico que hace que los agudos suenen aún más agudos. ¿Ok? Bueno, es una maestra la piba en... ¿cómo se llama esto? Es una maestra en lo que tiene que ver no solamente con tener una voz impecable, que la tiene, sino en la utilización de las dinámicas vocales. Y con dinámicas vocales me refiero a, por ejemplo, el twang, el engole, este tipo de dinámicas así, los aireados, bueno, la utilización de ese tipo de dinámicas para hacer, reforzar, en este caso, las tonalidades, ¿ok? Vamos a seguir escuchando. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Ven que hay mucha salida de aire ahí. Falling in love. Sí, no es falling in love with you. ¿Por qué? Porque con esa potencia no se separaría tanto de los graves, ¿ok? Y ahí va directo una voz de cabeza potente. Sí. ¿Es una voz de cabeza de contralto? Sí, porque las contraltos pueden alcanzar tonalidades altas en su zona aguda de la voz, ¿eh? No es que no. Pasa que tienen una facilidad muchísimo mayor que las sopranos y las mezzosopranos en alcanzar tonalidades muy bajas, ¿ok? Y quiero ir un poquitito para atrás, porque si ustedes se fijan, ella no hace lírico, parece que sí lo hace, pero voy a marcar una diferencia. Ella no hace... No. ¿Por qué? Porque eso todavía suena cavernoso. El lírico, al bajar la mandíbula, no sonreír, lo que sucede es que el paladar blando se eleva en forma de cúpula y todo sale mucho más redondo. Ella, que es una crack, lo que hace para que esto suene aún más épico es, no sé si se ve, ella no está así, está así. Me voy a alejar porque veo que estoy rompiendo el micrófono. Está así. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Tira las comisuras hacia atrás, ¿sí? Y eso hace que el sonido sea súper brillante. Entonces, parece lírico, pero está ejecutándolo desde una técnica belting, ¿ok? E inmediatamente después, esta fue la escuela de Dimash, e inmediatamente después de hacer los agudos súper altos, hace el "But entonces ese contraste te deja loquísimo. Me encanta. Ven que hace... No hace you o ya, sino que hace ya.
se puede ver que hay una diferencia, yo sé que no se nota tanto, pero se puede ver que hay una diferencia en la forma de fonar justamente, que yo hago, me tiro por atrás de vuelta por el micrófono, de hecho voy a bajar un toque el micrófono para hacer esto. Si yo hago suena de una manera, si yo hago yo, pero sin hacer esto que está haciendo ella, pobre, la dejé con una cara pobrecita, ahí está. Si yo hago yo, lo único que estoy haciendo es que bajo la mandíbula hacia atrás, pero no estoy engolando. Ella hace eso y además engola, o sea que desde adentro levanta la lengua y esto suena. ¿Sí? Esa es la diferencia. Para que sepan lo que está haciendo nomás. Y esto, ¿sí? Ella no lo hace lírico cerrado, no hace. Hace leve con visuras hacia atrás. Ahí. Como un bostezo, no. Como el comienzo de un bostezo. Ahí. ¿Sí? Tensión sobre la lengua en la parte de atrás. Eso genera ese sonido. Bueno, nada, me pareció que era una buena oportunidad para analizar una cantante que utiliza una cantidad de dinámicas vocales de locos. Y sí, este video yo ya lo había hecho hace 4 años. Vayan a saber qué dije hace 4 años. Después lo voy a volver a mirar. Pero lo voy a subir este también. Porque como el público se renueva, y vos no te podés imaginar la cantidad de mensajes de Instagram que me mandaron durante toda esta semana, mandándome un fragmento de esta interpretación. O sea, la cantidad. Y dije, bueno, si el público le interesa, el público tiene lo que pide.